Ahora vamos a hablar de las relaciones inconscientes entre la gente y entre las personas. Un punto muy claro que hay que notar y hay que ver es que la parte inconsciente de las relaciones entre la gente es una parte más importante que las relaciones conscientes. Tenemos muchos ejemplos de eso. Por ejemplo, en una familia o en el trabajo, lo que pasa es que el contacto entre las personas de una familia o de gente que trabajan juntos, hay una forma de relación constante entre la gente y que hace que este contacto hace que cuando uno va a hacer algo, un movimiento, una palabra, mirada, una manera de mirar, por ejemplo, eso tiene un efecto directo en la parte no consciente de la persona. Y por eso tenemos un ejemplo, por ejemplo, que he visto hay poco tiempo de eso. Había una madre que está hablando con su hijo de un punto de educación y la madre está esperando que su hijo va a darle una forma de atención directa, es decir, de mirar a su madre. Y la madre me ha dicho que eso, el punto que su hijo no le mira de manera directa, mirando a un otro lado, otro punto, eso le molesta. Y le ha dicho, ¿por qué eso te molesta? Me dice que eso le molesta porque es como si su hijo no va a escuchar lo que está diciendo. Y por eso tiene el sentimiento que su mensaje, lo que ella quería transmitir, no va a pasar. El punto es que hay que recordar a esta persona, que es un punto que puede ser útil a mucha gente, es que en este tipo de situación, como hay un contacto fuerte y consciente y no consciente entre la madre y su hijo, como puede existir entre gente en un trabajo o una familia, lo que pasa es que cuando la madre va a decir algo, eso va a pasar, eso va a entrar en la mente de su hijo, dentro de su hijo. Eso va a entrar y eso no necesita que su hijo le mire de manera directa. Eso no es útil. ¿Por qué? Porque este contacto, que es un contacto profundo y muy inconsciente y que afecta de manera directa a su hijo, es que si ella va a decirlo de manera tranquila y no esperar que su hijo le dé una atención clara, una atención un poquito difícil, porque si el hijo no quiere tener una mirada directa diciendo sí, sí, no. Es más que cuando la madre va a hablar, el hijo puede moverse, no hay problema, pero eso va a entrar y eso va a tocar algo en él. Eso es un punto muy claro y muy importante. Y si la madre está muy confortable con este punto, va a dar su mensaje de verdad muy tranquilo y no hay una forma de frustración en este tipo de situación. Y el punto de sentirse muy confortable con su comunicación y que no hay frustración en este tipo de contexto, eso va a ayudar mucho al hijo para tener el mensaje y utilizar el mensaje, y para la madre para sentirse tranquila y confortable. Eso es un modelo de comunicación que funciona. Y por eso, el otro punto que podemos hablar ahora es que en la comunicación inconsciente, que es una parte importante de las relaciones entre seres humanos, hay que recordar y mirar un punto muy claro. La manera de comunicar es también de saber que cada uno tiene su manera de hacerlo y cada uno puede tener confianza en su manera de comunicar. El punto condicionado de pensar o de decir a sí mismo o a sí misma, el otro o la otra sabe comunicar más que mí, yo no soy bueno en comunicación y todo eso, todo el condicionamiento de frustración, de todo eso, de ver al otro y de una forma de mirar de este tipo, eso no sirve, eso no ayuda. Un punto que ayuda de manera muy clara y que es un punto muy natural en el ser humano es que cada uno tiene su capacidad de comunicar y su manera de hacerlo. Por eso, si uno lo acepta y baja mucho el nivel de conflicto dentro, es decir, entre una parte que dice que yo no soy una persona muy fuerte en comunicación y eso me da una forma de frustración, y una otra parte más profunda que puede aceptar el hecho que
hay una manera propia de comunicar y que aceptarla. Es una forma de conflicto dentro, que también hace perder una energía muy útil. Si este conflicto baja con el punto de saber y de aceptar que cada uno tiene su manera de comunicar y hay que sentirse confortable con su manera de comunicar, este punto, cuando este punto está muy bien aceptado, poco a poco la transmisión de su propia comunicación pasa a un nivel inconsciente y ayuda mucho en el trabajo, la familia, diferentes situaciones, porque una situación de sentirse confortable dentro se transmite también a las situaciones. Eso funciona muy bien y eso baja mucho todo lo que es frustraciones y todo eso y todo eso. También, otro punto, eh, tenemos, por ejemplo, una persona que va a decir que yo me gusta comunicar de manera directa y hablar, y es una forma, y está con otra persona u otras personas que no tienen esta forma. Por ejemplo, hay personas que no les gusta hablar mucho. Es una forma de personalidad o de ser que hay nada que decir. Por eso puede existir una forma de frustración, de tensión, que viene del punto que uno o una quiere cambiar a otra persona, cambiar su forma de comunicación. Y eso puede dar una forma de conflicto en el trabajo, en la familia, en diferentes situaciones. Y también una forma de malestar, por eso. Por eso la pregunta que he visto en muchas situaciones es de decir cómo puedo cambiar eso y cómo eso puede cambiar, cómo podemos cambiar la forma de comunicación. Eso, la pregunta puede ser correcta, pero después es la manera de hacerlo y la técnica. Es decir, si uno va a hablar a la persona y decirle, para mí la mejor manera de comunicar es de hablar de manera directa. Y tú, por ejemplo, tú no hablas de manera directa o tú no hablas mucho. Eso no me gusta, eso no es comunicar. Eso existe. Y eso no se dice siempre en forma de palabras, se dice también en forma de comportamiento de manera más sutil. El otro lo percibe de manera inconsciente, pero lo percibe. Eso no. Lo que ayuda más es de notar y de aceptar de manera clara que cada persona tiene su forma de comunicar. Y si uno acepta que su forma de comunicar es su forma y da demasiado espacio a la otra persona, eso es un mensaje muy útil que puede ayudar a la otra persona de aumentar o de cambiar puntos en su forma de comunicación. Eso funciona. Eso no es una forma de molestar a la otra persona, molestar en su forma de comunicar. Por eso, aceptar la forma diferente de la otra persona, este punto muy básico, ayuda a la otra persona, porque la otra persona nota de manera profunda, de manera inconsciente, que hay una forma de aceptación total de su manera de comunicar. Y por eso da un contexto de posibilidad de cambio correcto y de cambio posible. Pero el otro contexto que existe mucho en todo el mundo, no es una parte del mundo que funciona de esta manera. El otro contexto, la otra técnica o el otro comportamiento de mostrar a la persona diciendo no, tu manera de comunicar no es la mejor, hay que cambiarla. Eso no ayuda porque es una forma de situación interna que molesta a la persona y que no da a la persona una forma de ánimo para pensar o tratar de cambiar, porque eso molesta. Y lo que molesta al ser humano, lo que pasa es que eso hace una forma de conflicto y puede bajar el nivel de confianza en la capacidad de cambiar algo. El otro contexto, que tiene que ver con la energía que hemos hablado en otro momento, en este otro contexto de estamos hablando, hay una economía de energía. Y la economía de energía da también una manera de ser que está muy confortable. Es decir, de aceptar la forma de comunicación del otro, baja el nivel de frustración y baja el nivel de pérdida de energía. No hay una pérdida de energía buscando por cambiar a la otra persona en 2 horas. No, eso no existe.
y eso es una situación que hace perder energía. La economía de energía, que de sentirse presente, consciente y de aceptar la forma de comunicación del otro, es una manera inconsciente, en parte, muy profunda y muy directa de transmitir a la persona la posibilidad, en su momento y en su capacidad, la posibilidad de cambiar algo en su forma de comunicación. Por eso cuando hablamos de comportarse de manera correcta, de manera generosa, todo eso, eso es muy correcto. Es decir, que comportarse con generosidad no es tan un punto moral, es un punto técnico, un punto de comunicación que funciona muy bien. Es decir, de permitir a la persona de tener su forma de comunicación y de transmitir únicamente un espacio, un contexto donde es posible para la persona de cambiar algo, eso puede aparecer como un comportamiento de generosidad, claro, pero es la generosidad en un sentimiento, una percepción técnica, es la condición que permite de hacer que la persona puede notar y aceptar que está muy bien tratada y que puede cambiar algo como puede cambiar algo. Eso ayuda mucho. Por eso, el punto que podemos decir ahora, antes de terminar, es esta parte inconsciente de la comunicación entre los seres humanos. Más uno se siente responsable de este punto, más uno lo nota y más uno puede ver los efectos que tiene con la gente y con su familia y todo eso, y no tratar de hacer con la gente una forma de comunicación que es su propia forma, pero que no es de manera automática la forma de las otras personas y que eso puede dar una forma de pérdida de energía y después una forma de malestar y también después una forma de situación y de contexto que no es tan positivo y estamos siempre buscando por lo más positivo posible.